Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Hoy hablaremos también de un tema muy aburrido. ¿Cuál es el matrimonio en Roma? Se me dirá que hablar del matrimonio es aburrido en cualquier caso. Pero en el caso de Roma especialmente, las esposas romanas tenían una vida sumamente aburrida. En el propio origen de la ciudad de Roma aparecen, desde luego, las divinidades del amor. Sabemos que Venus es la diosa del placer y que era, por cierto, Venus era Afrodita, la madre de Eneas, a quien en cierto modo se debe la fundación de la ciudad de Roma. También era Afrodita madre de Eros Cupido, que era una especie de dios del amor suplente. Acá dicen que es el dios del amor pasional. ¿Quién? Pero es mentira. No, nada. No es que ¿cómo? Entonces Venus era la del placer. ¿De qué placer? Del vals, un placer. Si Venus era la del placer y el otro el del amor pasional, no sé dónde está la cosa. Bien, además todo amor es pasional. Eros Cupido era un segundón, no tiene historia propia. La diosa del amor era Venus y nada más. El otro era una figurita. Ese de las flechitas es bueno para los dibujos animados y para las historietas, pero no es un dios importante. Acá dicen también que el amor pasional aparece en la literatura de Roma, en el libro cuarto de la Eneida, el desgarro amoroso de Dido, seducida y abandonada por el héroe Eneas, y después de la obra de Virgilio encontramos la exclusiva pasión sexual, pero la expresión amor, según Unamuno, en su plenitud desgarradora, apareció en contados autores. Yo diría que ninguno, y ni siquiera en Virgilio. El abandono de Dido, de Roberto Dido. Sí. No, el abandono de Dido no tiene también una cosa demasiado amorosa. El que sí hablaba de amor en el sentido moderno era Catulo, el poeta Catulo. Me parece que soy un dios, decía por ahí. Me parece, si es posible, que supera a los dioses aquel que sentado delante de ti puede contemplarte y oírte a menudo sonriendo dulcemente. Esto se parece a lo que vino después. Digamos que hasta la aparición de la poesía amorosa provenzal en los siglos XII y XIII, el amor tal cual lo entendemos nosotros, en estos tiempos no apareció. Podemos admitir que hay algo en Catulo, pero los antiguos no conocían ese amor, no conocían esa clase de amor. Los romanos revelaban mayormente sus pasiones sensuales con sus concubinas, ya que con la esposa tenían una relación que no se relacionaba con el amor. Una relación que no se relacionaba es un horror, ¿no? Bien. En todo caso diré que contraer matrimonio era un deber cívico que tenían particularmente los patricios en una comunidad en la que era necesario acrecentar la población, y particularmente la población patricia, que iba siempre en descenso. El resto de la población, constituido por plebeyos, por extranjeros y por esclavos, en realidad no se casaba y podía vivir promiscuamente una perpetua soltería, rejuntándose aquí y allá con este y con aquel, no importaba mucho. Como se ha dicho, el matrimonio no tenía nada que ver con el amor, ni fue considerado por los patricios un privilegio. El patricio se casaba, lo mismo que ocurría en Grecia, para engendrar hijos que perpetuaran a Roma y perpetuaran la estirpe o la clase dominante. E incluso, en forma particular,
cada uno de los patricios se casaba para tener hijos que pudieran heredar el patrimonio. Porque si no había un hijo varón que heredase el patrimonio, aquel patrimonio pasaba a mano del Estado, se lo quedaban otro, bueno, esas cosas. Ahí el amigo Aulio Gelio ha dicho que la seguridad del Estado dependía de los matrimonios. Roma, casi en constante estado de guerra, necesitaba, dice aquí, nuevos soldados. No es que necesitara nuevos soldados, necesitaba clase dirigente. Soldado mandaba cualquiera, no necesitaba soldados. Necesitaba patricios. Bueno, este matrimonio reservado a los nobles o a los patricios seguía la siguiente fórmula, ¿no? El padre de la novia le transfería la propiedad de su hija al marido. O sea que la pobre mujer pasaba de ser una propiedad del padre, del viejo, a ser una propiedad del marido. La tipa la tenían encerrada en la pieza del fondo. Digo yo, es eso. Venía el tipo, se casaba. Quedaba el 08. Claro. Y agarraba a la tipa y la encerraba él en la pieza del fondo. Primero la cuidaba el viejo y después el marido. El paterfamilias acordaba la boda de su hijo o hija sin pedirle opinión. Aunque la boda formal se aplazara hasta la edad núbil de los contrayentes, que era 12 años en las chicas y 17 en el tipo. El amor sensual, el erotismo o la mera sexualidad era buscada por los romanos fuera del matrimonio, con esclavas o prostitutas. El Séneca escribió: el estado conyugal no sirve para los placeres venéreos. Venéreos es de Venus, no quiere decir otra cosa. Y dice Séneca, no se puede tratar a la propia esposa como una amante. Así que fíjese, no solo era una propiedad del tipo, sino que además, supongo yo, la atendía muy mal. Ahora, se me dirá, si el hombre podía buscar esa clase de agrados fuera del matrimonio, ¿por qué la mujer no podría buscar? Bueno, no sé por qué, pero no podía. A punto tal que cualquier relación de la esposa fuera del matrimonio era adulterio y muchas veces podía darse el caso de que el marido matara legalmente a la mujer sorprendida en adulterio. Así que ahí había una verdadera injusticia. En cuanto a los ritos y las costumbres para casarse, bueno, qué sé yo. 3 días antes venía una matrona a certificar la virginidad de la muchacha, así como su buen estado de salud. En ese orden. Después la joven debía consagrar alguna de sus prendas de vestir, calculo yo, a las divinidades familiares del hogar, esas cosas. El novio debía presentarse en la casa de la chica, casa que debía estar especialmente engalanada aquel día. Y así como la joven era sometida a una revisación, el joven debía afeitarse todos los pelos de la cara, prácticamente hasta ser desollado por el peluquero, por el barbero, porque era de muy mal agüero que asomara siquiera un pelo de barba, así que te arrancaban todo. Y después lo perfumaban al tipo hasta donde su decoro se lo permitía. Después, en el centro del patio, ahí hacían una ceremonia y se aceptaban los tipos como marido y mujer. La muchacha debía pronunciar ubi tu caios ego caia, que quería decir algo así: donde tú seas callo, yo seré calla. Y no quiere decir nada. Y después venía el banquete, el morfe. Los invitados formaban una especie de procesión para llegar al banquete, precedida por flautistas y unos mancebos que venían llevando unas antorchas, una porquería. Los invitados, mientras duraba esta marcha, esta procesión, esto puede ser interesante, los invitados estaban obligados a corear canciones obscenas. Y le gritaban al novio bromas de mal gusto.
Las bromas tenían que ver con la nostalgia quizá de una antigua práctica etrusca que consistía en que los amigos del novio probasen a la novia antes que el recién casado. Probasen no en el sentido de demostrar, sino en el sentido de verificar su funcionamiento. Otra costumbre era la del rapto. El novio, antes de la procesión, fingía raptar a la novia, ¿no? La arrancaba de los brazos de su madre. Era una costumbre que quizás recordaba el famoso rapto de las Sabinas. Hubo un caso en que Caesia, una chica de Roma, se iba a casar con Cayo Cornelio, y cuando vino el pibe a raptarla, el padre de la muchacha, Lucio Celcio, había bebido y creyó que se había olvidado que se casaban y creyó que el tipo venía a raptarla en serio. Y lo corrió con una daga por todas las calles de Roma. A mí me hubiera gustado decir que lo corrió con un revólver, pero... no, porque esos tipos que se maman el día del casorio de la hija, generalmente llevan un revólver. Cuando llegaban a la casa del matrimonio, el hombre tomaba a su esposa en brazos y se metía adentro, ¿no? Si la novia era un poco pesada, algunos amigos del novio le daban una mano para entrar a la gorda. Después entraban unos parientes por el portón, dice, que le daban consejos. Claro. No entraba. A ver, dice, si la podemos meter por al lado, dice. Por el fondo, dice. Después parece que le daban consejos a la muchacha acerca de los menesteres del lecho, pero habida cuenta de la forma en que se conducían, no sé qué clase de consejos le daría. Bueno, luego los novios se quedaban solos, ¿no? Para consumar el matrimonio, o como decían ellos, para que el novio lograra ofenderla con sus dichos y con su cuerpo. Bien. Una basura. Vamos, que el hombre en Roma era el sostén, el músculo y el cerebro, y la mujer el reposo del guerrero, la esposa sumisa. La mujer gozaba de casi ninguna libertad. Era una eterna sumisión la vida de la mujer, que pasaba de la dependencia del padre a la del marido. Y la actividad que se convirtió en emblema de la mujer virtuosa era hilar lana. Hilar lana. Hasta aparecía en los epitafios. Fue casta, casera e hiló. En el amor provenzal, el hombre se declaraba esclavo de la mujer que amaba. En cambio, la esposa romana era ella misma esclava. Y rendía pleitesía a su compañero y debía hacerlo en el mayor de los silencios. Nombremos para terminar a Lucrecia, aquella muchacha que no vaciló en matarse porque se sentía incapaz de honrar a su marido. Junio Bruto, recordemos que Sexto, el hijo de Tarquino el Soberbio, la había violado. Y esta muchacha se mató, pero no porque ella se sentía usurpada, como realmente lo fue, sino porque se sentía incapaz de honrar a su marido después de haber sido violada. De manera que el honor que la preocupaba no era el propio, sino el del marido que la poseía. Eso es una basura. De todos modos, no está lejos de nuestros tiempos este pensamiento, en casos de violación y en otros. Por ejemplo, en el caso en que una mujer resuelve establecer una relación con otro señor, o en caso de infidelidad. El dolor del hombre, aún en estos tiempos, en muchos casos, no es porque la mujer ya no lo quiere, sino porque alguien
puso las manos sobre su propiedad. Más que el dolor de un enamorado exonerado, siente el tipo el dolor de alguien cuyo derecho de propiedad ha sido ofendido. Eso es una basura. Eso es una basura. Yo creo que los romanos conocían poco del amor, los antiguos conocían poco del amor, pero de eso vamos a hablar alguna otra vez. No es que conocieran poco del erotismo, conocían más que nosotros, pero del verdadero amor conocían poco. Establecer el matrimonio, de todos modos, sobre bases que no fueran las del amor, tampoco es cosa que solo hicieran ellos. En estos tiempos todavía ocurren cosas así. ¿A quién podemos dedicar esta descorazonadora visión de la vida de la mujer en Roma? Pues a las mujeres de Roma y a todas las mujeres que nos escuchan, particularmente a las que nos gustan, que son algunas. ¿A usted le gustan las mujeres?, me preguntó un día alguien, en un lugar en donde era mejor preguntar, ¿no? Y yo le dije, algunas. Sí, claro. Así en general no. Sí. Bueno, entonces vamos a dedicar esto a las mujeres, especialmente a algunas. Y también a aquellos que se casan por amor. Lo que pasa, Alejandro, creo que el verdadero amor, tal cual nosotros lo planteamos a veces, implica la coexistencia en una misma persona de la corriente tierna y la corriente erótica. Y que esto es lo que estaba bien separado, ¿no es cierto?, en esto de los romanos. La mujer como, la esposa como el lugar tierno, como el lugar de reposo, y el erotismo situado por fuera de ella. Sí, no, pero hay una tercera cosa, que es el amor, que no es ninguna de esas. No. Que es la posesión de la persona entera. Erotismo se puede tener con cualquier... Exacto. Hay personas... Cuidado con lo que va a decir, ¿eh? Cristiana. Cualquier persona que nos golpee la puerta. Sí. Un rato. Hijos se pueden tener si establecemos un matrimonio por conveniencia, etcétera. Pero el amor es una tercera cosa, es otra cosa. Es otra historia, que nace en el siglo XII, de la que hablaremos después. Pero no está, aquí no está. Aquí no está, no les preocupa mucho. Catulo sabía de eso, pero me parece que lo presentía más bien, y que lo que describe es algo poético. No se usaba en aquel entonces. Si hubiéramos ido nosotros a chamullar de estas cosas, nos hubiera ido mal. Igual nos hubiera ido mal, porque aquella gente... La venganza será terrible.